Bienvenidos a su programa La Voz de los Derechos Humanos, un programa educativo que llega a todos ustedes gracias a la gentileza de UNADE a través de su Escuela de Graduados de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, dirigida por el coronel Jorge Luis Vázquez Suárez, Ejército República Dominicana. Les saluda Xiomara Pimentel. Un saludo para todos mis compañeros aquí presentes y para nuestro coordinador José Enrique Méndez, que se encuentra en temas de carácter oficial. Un saludo para ustedes, mis amigos. Muy buenos días, por acá como todos los sábados, Yulisa Ureña. Para mí es un placer saludarles primero a mis compañeros aquí presentes y luego a toda nuestra audiencia que por los diferentes medios y redes sociales nos contacta todos los sábados aquí de 11 a 12. Hoy con un tema súper importante, súper interesante. Y bueno, vamos a ver cómo nos va y deseándole a todos que tengan un lindo día. Muy buenos días, Cordero. ¿Cómo estás tú? Buenos días tanto a usted, doña Xiomara Pimentel, a ti, Yulisa Ureña, y a todas. Quiero aprovechar, ustedes que son damas y son madres, a felicitarlas por el Día de las Madres, que estamos en víspera de ese día, y así mismo a todas las madres dominicanas, que Dios las bendiga mucho. Ustedes son pilar fundamental de la familia, que es el núcleo de la sociedad. Muchísimas gracias, Cordero. Había dejado esa felicitación especialmente para recibirla de tu parte, ¿verdad? Sí. Nosotras, damas, que, bueno, somos la mitad de la humanidad. Y sobre todo que traemos al mundo a la otra mitad, que son ustedes, ¿verdad que sí? En el día de hoy, así como decía Yulisa, tenemos un programa súper especial y un invitado que de verdad nos regocijamos en saludar y agradecer. Se trata del doctor Eliades Ignacio Acosta Matos. Él es filósofo, historiador, ensayista, profesor y novelista cubano-dominicano, o dominico-cubano, como me dijo él que era que es más cómodo. Importante decir. Sí. Y vamos a tratar hoy sobre el régimen de Trujillo y la transición al Estado de Derecho en República Dominicana. Nuestro invitado, ya como lo he dicho, es una persona sumamente sensible a este tema porque ha sido investigador, profesor titular, miembro correspondiente de la Academia Cubana de la Historia. Fue director de la Biblioteca Nacional José Martí, presidente de la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo de Bibliotecas Nacionales. Ha publicado una cantidad considerable de obras en Cuba, España, Venezuela y también aquí en República Dominicana. Libros, folletos, entre los que se destacan 100 respuestas para un siglo de dudas, Los colores secretos del imperio, El apocalipsis según San Jorge, Siglo XX, intelectuales militantes, imperialismo del siglo XXI, en ese sentido. En el 2012 recibió el Premio Internacional Pedro Enríquez Ureña, que otorga el Ateneo Dominicano, y en el 2016 el Premio Caunabo de Oro al Mejor Escritor Extranjero. Destacó como responsable del Departamento de Investigaciones del Archivo General de la Nación, investigador académico de la Fundación Juan Bosch, coordinador de la Comisión Técnica del Ministerio para Políticas de Integración, director ejecutivo del Centro de Investigación de Políticas Públicas, profesor titular, maestrante, maestrías en Derecho, Relaciones Internacionales de la UAS, miembro de la Comisión Doctoral de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Vamos a limitar esa gran lista, ¿verdad que sí? Para darle la bienvenida. ¿Cómo se siente usted, profesor? Bienvenido. Bueno, gracias, muy generosa esa presentación. Me siento muy motivado porque vamos a abordar temas importantísimos para el futuro del país y porque además ustedes me han dado una acogida muy calurosa y se siente uno como en su casa. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Honor a quien honor merece, ¿no? Para nosotros es un privilegio y un honor tenerlo por acá. Sobre todo ver cómo grandes profesionales se inclinan, como dice Xiomara, por la cultura dominicana. Y inmediatamente entrando a nuestro tema de hoy, nos gustaría conocer de usted cuáles fueron los factores internos y externos que aceleraron la caída justamente de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en el año 1961. Bueno, en la despedida del duelo de Trujillo en San Cristóbal, Balaguer, que fue quien cumplió ese cometido,
dijo en la introducción que aquí está el roble eterno que pensábamos que iba a ser vencedor de todas los desafíos que se le presentaran, como lo ha sido hasta el momento. Quiere decir, él, o sea, Trujillo, fue muy hábil en vertebrar un sistema de defensa, no solo dentro del país para sus intereses, sino también fuera. O sea, él logró una buena imagen, él logró aliados, él logró personas que trabajaran para su gobierno y logró dar una imagen del país que no era real, pero que sí apuntalaba a su gobierno, dentro, repito, y fuera. Ahora, todo eso tiene un límite en la historia, todo régimen de ese tipo es limitado. Y ahí se acumularon problemas internos y externos que dieron al traste con su propio gobierno y con su figura. Entre los problemas externos están los errores cometidos en política internacional, que no fueron muchos, pero fueron costosos. La masacre del 37, el asesinato de las hermanas Mirabal, el atentado a Rómulo Betancourt en Caracas en 1960 y la matanza que era habitual para el régimen, o sea, matar a sus adversarios, de los expedicionarios de las expediciones del 14 de junio del 59. Todo eso se conjugó exteriormente para darle a él una situación incómoda. Y la Revolución Cubana, por supuesto, porque la Revolución Cubana cambió la correlación de fuerza en América Latina y el Caribe y propició movimientos revolucionarios que fueron como reacción a la propia revolución en diferentes países. Ahora, en lo interno está la economía. La situación económica del régimen no es la misma que en otros momentos, en los 50, que tuvo una posición muy consolidada. La Feria de la Paz y el Mundo Libre que se hizo fue por encima de las posibilidades económicas del país. O sea, endeudó al país, empobreció al país, y la situación del pueblo, sobre todo campesino, era realmente muy mala alrededor del 61. Entonces también los Estados Unidos retiraron parte del apoyo después del atentado contra Betancourt. La OEA le hizo un bloqueo al gobierno de Trujillo en el marco de la Guerra Fría. Batista cae en Cuba, cae Pérez Jiménez en Venezuela, ya antes había caído Rojas Pinilla en Colombia. La situación era otra. Hay una carta muy famosa de Bosch a Trujillo después del triunfo de la Revolución Cubana y antes de su muerte, donde le vaticina que si no cambia, la sangre llegará a la puerta de su casa. ¿En qué sentido el cambio? O sea, en el orden económico, político, él le pedía social. sobre todo, para empezar, en lo político. Pero lógicamente tenía raíces en lo económico, porque la economía es la base de la política. Claro. O la política es la expresión concentrada de la economía. Sí. Exacto. Entonces, pero sobre todo Bosch le hablaba en lo político. Le vaticinaba que si políticamente él no abría el régimen, no democratizaba el régimen, no iba a sobrevivir. Sí. Y así sucedió. Sí, Okay. ese es como un patrón que se repite con los sistemas de dictadura. ¿Cree usted que se desgastan en el tiempo, que el ego de los caudillos en algún momento se torna, que se creen dioses? O sea, ¿cuál cree usted que sea por esa línea? ¿Cuál sería el factor? Bueno, primero que cualquier dictadura, o mejor dicho, hablemos en propiedad, cualquier tiranía. El dictador era una figura positiva en la Roma antigua. El dictador se elegía por los senadores de Roma ante un peligro inminente contra el imperio, o la república, perdón, era sobre todo antes de César. Se elegía por 6 meses para conjurar una invasión, una sublevación de legiones, una crisis, una pandemia, lo que fuera. Y tenía 6 meses más de prórroga si no se resolvía el problema. Lo que pasa es que muchos de los dictadores luego se acostumbraron y se quedaron. Después del año, después de los 6 meses, e incluso abolieron el Senado, como hizo César. Sí. Entonces, pero aquí lo que vemos con el caso de Trujillo, de los regímenes totalitarios, por ejemplo, así, es que son antinaturales. Es decir, el ser humano, por naturaleza, es creativo, es expansivo, es abierto, es comunicativo, es crítico. Sin eso la raza, más que la raza,
los seres humanos no hubieran podido evolucionar. Así es. Entonces, este tipo de gobierno lo que hace es aplastar todas esas libertades y al final provocar una situación en la cual la represión y el miedo son los que mandan. Sí. Así se puede vivir un tiempo, pero la gente también va perdiendo el miedo. La correlación de fuerza internacional va mandando señales. Sí. Y todo eso hace que el régimen, aparte de lo económico que habíamos dicho al principio, vaya quedando obsoleto. Cuando un régimen queda obsoleto o fuera de las aguas que le han sido propicias hasta el momento, se producen crisis que, aunque conjuren las primeras, se van acumulando y terminan en un estallido o en un cambio violento. En el caso de Trujillo, en el ajusticiamiento, que no fue precisamente una acción política, aunque tenía un trasfondo político, ahí había mucho de personal también. Okay. Y mire, precisamente el día de hoy, doctora Acosta, primero que todo, un honor que usted esté con nosotros acá. El día de hoy el pueblo dominicano recuerda ese ajusticiamiento, ¿no? El 30 de mayo. Y nos gustaría saber, a raíz de ese ajusticiamiento, nosotros que somos un programa de vocación de derechos humanos, ¿qué cambia en el orden constitucional de ese momento? Fuera el dictador, Sí. ¿cómo se garantiza el Estado de Derecho en nuestra Constitución? Mira, la muerte de Trujillo no significó automáticamente el fin del trujillismo. El trujillismo se mantuvo con diferentes rostros, con diferentes tácticas, pero se mantuvo vivo muchos años después. Pero sí abrió una puerta por donde penetraron las demandas populares y las luchas populares para tratar de cambiar la situación. ¿Qué regía aquí en la Constitución trujillista? La Constitución trujillista era una constitución amañada precisamente para que no hubiese cambio en el gobierno y para defender el status quo. Ahora, había también la cartilla cívica. La cartilla cívica era un manual de comportamiento del dominicano, sobre todo del campesino, donde le decía que el mayor criminal es el revolucionario, ellos quieren matar a tu familia, ellos quieren acabar con tu conuco. Era cívica, no moral. No, era cívica. Pero Sin embargo, creaba una cultura de sumisión. Claro, y además de endiosamiento de la figura del culto de la personalidad de Trujillo. Totalmente. Sí. Ahora, muere Trujillo, empieza todo un proceso de cambio. Primero el trujillismo trató de salvarse mimetizándose, pero eso no dio resultado al final. Pero hubo cambios, por ejemplo, hubo un primer Consejo de Estado, hubo un segundo Consejo de Estado. Si usted ve los documentos desclasificados de la Embajada Norteamericana aquí, en ese periodo, se da cuenta de que ellos están buscando desesperadamente, y lo dicen los documentos, que no hay una segunda Cuba, que no haya un sistema parecido a Cuba y que todo lo que se pueda hacer para evitar eso, hay que hacerlo. Entonces, en ese sentido, no fue posible impedir una nueva constituyente que elabora la famosa constitución del 29 de abril del 63 y convocar elecciones que fueron el 20 de diciembre del 62, donde ganó Bosch con más del 60% de los votos. No fue posible impedir la entrada de los partidos que estaban fuera del país. Por ejemplo, el PRD llega en julio y Bosch llega en octubre. Entonces, se aprueba una nueva constitución y se pone en vigor, que duró 7 meses porque vino el golpe de Estado. Pero, por ejemplo, de esa constitución, el título 2 está dedicado íntegramente a los derechos humanos. Wow. El título 2... ¿La constitución de qué año? Del 63. Okay. El 29 de abril del 63. Que luego es sustituida por la del 66. Sí. Okay. Ahora, este título, Derechos Humanos, artículo 55, inviolabilidad de la vida. Sí. Tremendo. Ya es una respuesta a Trujillo. Sí. Sí. Se prohíbe la pena de muerte, salvo en caso de traición y espionaje a favor del enemigo. Artículo 56, libertad personal. La libertad personal es inviolable. Artículo 57, libertad de creencia y conciencia. Artículo 58, la administración de justicia es gratuita. Artículo 60, ser reducido a prisión solo por orden escrita de funcionario judicial competente. O sea, no podía venir a tocar mi puerta y llevarme preso, un oficial, porque eso ya no se permitía. Sí. Artículo 61, habeas corpus. Artículo 64, las audiencias tienen que ser públicas. Artículo 66, ningún dominicano podrá ser expulsado del país. Artículo 67, derecho de asociarse en partidos políticos.
Artículo 69, el domicilio es inviolable. Artículo 75, acceso a registros de detenidos. O sea, la familia podía indagar y había que presentar los registros a ver si estaba ahí el detenido. Artículo 76, los subordinados pueden negarse a cumplir órdenes contrarias a la ley. No hay obediencia debida. Artículo 79, prohibida la tortura. Y artículo 81, es legítima la resistencia para proteger los derechos humanos que sean resultados de la soberanía del pueblo, o sea, que afecten la soberanía del pueblo y de la democracia. Bueno, pero realmente era una constitución muy garantista, o sea, de un régimen tan autoritario. De Bosch. De Sí, Bosch, o sea, en el wow. 63. Bosch no participa como constituyente, aunque ahí está la mano de Bosch en todo, porque Bosch fue asesor de un constituyente en Cuba, que luego fue presidente de la República, Pío Socarrás, para la famosa constitución del 40, de 1940, que era la constitución, fue en su época la más avanzada y que era una constitución de justicia social. Sí. O sea, defendía la justicia social. Entonces él fue asesor y él fue redactor, Bosch, de varios capítulos, y le tocó revisar el texto final de la constituyente del 40, que fue aprobada luego. Disculpe, ¿y a qué se debe, por ejemplo, de que aún existiendo esa cultura de sumisión que usted dijo? O sea, todos sabemos que el romper con la cultura es lo más difícil, ¿es verdad? Entonces, ¿a qué se debió que el país pudiera hacer como esa transición desde esa cultura, romper con todos esos patrones heredados, a poder declarar tan rápidamente una constitución así, Mira, Yulitza, tan demócrata? Yulitza, ese es un libro que está por escribir. Te lo digo porque yo me he motivado y estoy recopilando material y lo escribiré en algún momento. Sí. Qué bien, me gustaría aprovechar. Sí. Hay países que no lo logran eso. No lo han logrado. Prométanos que que va a escribirlo y que nos lo va a regalar igual. La primicia va a ser aquí. Qué bueno. Qué bien en nuestra escuela. Sí. Nosotros quisiéramos agradecer también de una manera muy especial el obsequio de parte de don Eliades Acosta Matos de 2 interesantes tomos: Revolución Inconclusa, 1963, y también Juan Bosch, entre el golpe de Estado y la revolución, una compilación. Quisiéramos agradecerle especialmente, y vamos a transmitirlo a nuestro señor director y para el uso de nuestros maestrantes y de los diplomados. Muchísimas y demás. Gracias, Xiomara. Sí, cómo no. Sobre la pregunta, solo redondear. Hay que ver, y está en la documentación que yo tengo copia, depositada en el archivo, para ese libro, hay que ver cómo fue la gente perdiendo el miedo. Por ejemplo, al principio, en Baní, por ejemplo, un liceo, los estudiantes están en ebullición a la muerte de Trujillo, y la acción fue, lo que se atrevieron a hacer fue pedir permiso para ir al lugar donde está la casa, o estaba la casa de Máximo Gómez, y cantar el himno nacional. Eso fue todo. Pero eso era mucho, si comparamos lo que no se podía hacer nada absolutamente con Trujillo. Sí. Entonces empiezan a aparecer fotografías de Trujillo rotas, empiezan otros más osados, tumban un busto de Trujillo, otros empiezan había cámaras. No había paparazzi. Pero aún así eso significaba la muerte. No, en ese momento los gobernadores trujillistas y la fuerza, vamos a decir, del orden, y sobre todo turbas trujillistas movilizadas por el partido para enfrentar esas manifestaciones, llegaron incluso a matar. Hay un caso donde a un estudiante le hunden el cráneo un golpe en la represión porque estaban manifestándose contra Trujillo. Pero empiezan a tener miedo también los represores. Se dan cuenta que hay una ola indetenible y se aconsejan y bajan el perfil. Pero es muy interesante la pregunta de cómo un pueblo pierde el miedo y asume la defensa de la democracia. Sí. Y eso se ve muy claro en esos documentos a que hago referencia. Sí. Otro punto muy importante que debió de ser muy significativo en esa época, trataría sobre el papel que juegan las Fuerzas Armadas, claro, y también la Iglesia. Claro. La Iglesia Católica, que fundamentalmente tenemos el caso de La Vega y algunos otros que usted podría explicarnos, cómo la Iglesia también juega ese papel. Sí, bueno, de derechos humanos. Ambas instituciones, la Iglesia y el Ejército, estuvieron muy comprometidas con Trujillo, pero no todas, y además no
fue un cheque en blanco, porque no fue tampoco una actitud que se mantuvo tras la muerte de Trujillo. Empiezan a penetrar las ideas de libertad, democracia. La iglesia participa en el proceso, incluso es garante de... Hubo un monseñor que fue miembro del segundo Consejo de Estado. Fue Panales no, fue. Panal no, ahora no recuerdo. Ahora Tiene un nombre combinado, con un apellido Okay. combinado. Reyes, si no me equivoco, o algo así. Bueno, lo que ocurrió fue que las propias Fuerzas Armadas fueron bajando el perfil de apoyo al trujillismo y fueron alineándose mayoritariamente con los cambios, por lo menos para no interrumpirlo. Eso es lo que explica que no hay un golpe de Estado antes de la toma de posesión de Bush. Y además, digámoslo claro, la embajada norteamericana le dijo a todo el mundo, aquí no puede haber sangre, aquí no puede haber represión, esto es elecciones y la gente es la garantía de poder salir de la crisis económica, de poder avanzar el país. Entonces, ahí ocurrió que los mandos inferiores del ejército, los mandos más cercanos al pueblo, más los miembros de las Fuerzas Armadas más populares, más campesinos, más obreros, más de pueblo, empezaron también a tener una voz dentro de la sociedad. Si usted lee, por ejemplo, Crisis de la Democracia de América en República Dominicana del año 64 de Bush, allá hay una caracterización de los militares dominicanos muy crítica, incluso culturalmente hablando, o sea, no solamente por su participación en el trujillato, etcétera, sino por su mentalidad y su formación. Pero esa crítica es al alto mando del ejército, no es a los mandos intermedios, ni es a los soldados, la gente de fila. Y se nota eso porque de ahí mismo sale la conspiración del 65, de la revolución, para tratar de devolver la constitución, la que estamos hablando, que había sido derogada por los militares y por los golpistas, y que pueda haber una democracia en el país, que regrese el presidente Bush. Esas fueron las consignas fundamentales del 65. Entonces eso demuestra que las Fuerzas Armadas se dividieron, que un alto mando tenía una actitud y fueron los que estuvieron detrás del golpe contra Bush, pero que había otros elementos, otros estamentos medios y bajos que habían decidido el proceso junto al pueblo. Sí, qué bueno. Y es importantísimo, según lo que usted establece, el ver cómo el tema de la garantía de los derechos humanos está tan de la mano con lo que es la democracia, porque como usted lo mencionaba, o sea, la represión coarta a la sociedad y es lo que no permite que un país se desarrolle. Bush tenía una frase muy buena respondiendo a alguien que le dice que por qué él no, siendo presidente, por qué él no impone ciertas medidas de beneficio popular o de más democracia. Y le dice, porque una dictadura la hace un hombre solo, pero una democracia la tiene que hacer un pueblo. El pueblo, sí. Es así. Sí. ¿Y cuáles derechos humanos usted entiende que estaban anulados en ese momento de dictadura y cuáles tardaron más justamente en garantizarse? Mira, los más fáciles de resolver siempre son los políticos. Sí. Aunque parezca mentira, son esos los políticos. Es fácil decir vamos a hacer elecciones donde no había elecciones. Exacto. Vamos a elecciones libres donde no había elecciones libres. Ajá. Vamos a afiliarnos a partidos donde solo existía el Partido Dominicano. Vamos a prohibir la tortura donde existía la tortura en la 40 y no solo en la 40. Vamos a respetar la inviolabilidad de la vida y del domicilio donde eran violadas. Todas esas son medidas en lo fundamental políticas sociales, pero donde es más difícil de democratizar y de penetrar es en la economía. Sí. La economía, y hay intereses económicos muy poderosos, muy antiguos, hay castas sociales, que Bosch la llamaba los de primera, o las familias de primera, o los tutumpotes, que también lo llamaba así. Sí. Y que serían las clases altas. Las ahora. clases altas, correcto, las élites. Entonces, ahí es más difícil lograr el cambio. Entonces, lo que Bosch se propuso como gobierno para el cambio fue, primero, 3 comidas al día. Lo dijo así claro. Qué importante. Sí, le achacaron incluso la frase de borrón y cuenta nueva con el trujillismo. Eso no es verdad. Bosch nunca dijo eso. Y en otro libro que después yo le voy a traer también, que se llama Bosch contra Trujillo,
sale exactamente las refutaciones de Bosch de que no fue él el de eso. Desafortunadamente fue un dirigente del PRD que había venido al exilio, apellido Castillo, que lo dijo en un meeting en la Plaza Colón. Ahora, Bosch no dijo eso. Bosch lo que sí dijo, que el problema no era como hacía la UCN, perseguir con un látigo a los trujillistas, expulsarlo del templo, que era la consigna de Viriato Fiallo. El problema no era eso, porque aquí fue trujillista todo el mundo, casi todo el mundo, o por miedo o por convicción. Que el problema ahora era fundamentalmente resolver los graves problemas de la pobreza en República Dominicana. Problemas sociales. Del hambre, de las enfermedades, de la educación, y que eso era lo que había que dedicar. Lo demás, sí, pero no. O sea, no había que perdonar los crímenes, pero no debía el Estado embarcarse en una aventura de ese tipo que al final no diera ningún resultado. Brillante. Doctor Acosta, en base a todo lo que hemos conversado, a nuestro tema, ¿de qué manera el caudillismo político heredado de Trujillo dificultó el fortalecimiento institucional de la República Dominicana en la década 60-70? Bueno, el caudillismo siempre ha hecho mucho daño a las naciones de América Latina, que ha sido un continente asolado por los caudillos. El caudillo generalmente en América Latina surgió de las guerras de independencia con una posición, digamos, como la de Páez en Venezuela, aquí la de Santana, o también la de Báez, Luperón, etcétera, que fueron muy respetados en su momento porque hicieron un aporte importante a la libertad o a la independencia del país, pero que luego se encerraron en un círculo de intereses, de amigos y de aliados, sobre todo para implantar oligarquías que alejaron la solución de los problemas profundos de América Latina. Entonces esos caudillos terminaban siempre reprimiendo al pueblo, terminaban siempre a sangre y fuego manteniendo su dominio y tratando de usufructuar esos méritos bien ganados que tuvieron en su momento. El caso de Santana es un caso paradigmático. ¿Por qué? Porque Santana empieza por garantizar la independencia contra los haitianos y termina pidiendo la anexión, la disolución de la independencia a favor de una metrópoli colonial. Sí, correcto. Y, por supuesto, con víctimas en el pueblo y en sus enemigos políticos, ¿no? Entonces, el caudillismo es una lacra que ha asolado a América Latina por siglos, se puede decir, y que ha impedido la democratización, la modernización, el desarrollo de muchos países. El caudillo, por ejemplo, como Porfirio Díaz en México, un súper laureado general en la resistencia contra la invasión francesa y a favor de Benito Juárez, y luego fue un caudillo sanguinario a sangre y fuego que limitó toda la libertad. Entonces, esa figura en Trujillo, por ejemplo, en el caso de Trujillo, hay algo que es que Trujillo es un caudillo inventado. Trujillo no es un caudillo que venga con una tradición de lucha por la independencia ni de heroísmo. O sea, Trujillo es un hombre que entra al servicio del Marine Corps, se hace oficial y luego es el hombre de confianza de los ocupantes y entra en la política, derriba el gobierno de Horacio Vázquez y se erige en dictador. Pero todo el pedigrí histórico que tenía Santana, por ejemplo, le falta a Trujillo. Trujillo empiezan a elevar su familia, sus hechos, pero en realidad están inflados. O sea, Trujillo, cuando usted ve, por ejemplo, los grados de generalísimo, eso tenía más estrellas que Eisenhower, que dirigió el Día D, que fue la mayor operación anfibia en la historia de la humanidad. ¿Contra quién, dónde se ganó esos méritos y esos grados Trujillo? Contra su pueblo, contra más nadie. Sí. Entonces era un caudillo fantasmagórico, Trujillo, a diferencia de los otros. Pero lo supo hacer muy bien, el culto a la personalidad, supo hacer de que su familia había que hacerle parques donde quiera, ponerle el nombre, el Pico Trujillo, Ciudad Trujillo, la parafernalia que usaba, las condecoraciones, los uniformes, el bicornio emplumado, todo eso daba una aureola que además él explotaba muy bien. De superioridad, ¿verdad? Claro. Sí. Usted lo ha dicho, era como fantasmagórico, ¿no? Era claro, mire, como aquí hubo un fotógrafo que
pero estuvo preso porque fotografió a Trujillo con las piernas cruzadas y se le veían las medias. Un dios no usa medias. Sí. Entonces, como era un dios, La música, la música igual. los artistas, todos endiosaron. Los intelectuales. Radio Televisión Dominicana. Claro, Petán. Sí, todos, sí, sí. todos endiosaron a Trujillo, menos a excepción de muy pocos intelectuales. Ok. Y ese nuevo orden democrático, ¿qué importancia tuvo para la celebración de esas elecciones libres del 1962 y del 1966? En esta época, de manera convulsa, la República Dominicana atenta, y el mundo atento, con los ojos puestos sobre nosotros. Sí, mire, es que vamos a decir, la solución que se le veía al problema dominicano en el momento, cómo desenrollar el rollo, era muy difícil porque repito, tenía raíces en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, y no era sencillo resolver el problema dominicano por la vía democrática. Entonces ahí se conjuraron factores de que una buena parte de la resistencia contra Trujillo estaba en el exilio, viviendo procesos democráticos en otros lugares, aprendiendo. Otra parte que vino del exterior traía también ideas y traía opiniones muy diversas y contribuyeron a flexibilizar el ambiente de las discusiones. La radio jugó un papel importante, porque en la radio le llegaba a todo el mundo, incluyendo el campo. La gente no sabía leer, pero sí oía. Y entonces ahí habían debates entre Bosch y la UCN y Viriato y el otro, y cada cual con su programa de gobierno. Y eso fue enriqueciendo. Empezaron a entrar periodistas y prensa extranjera, que eso no existía cuando Trujillo. Se empezaron a oír emisoras extranjeras, que eso estaba prohibido cuando Trujillo. Y todo ese ambiente fue relajando las rigideces tiránicas de Trujillo y fueron calando en la población el dominicano, igual que en el Caribe completo. Nosotros tenemos una vocación libertaria natural, que somos personalidades muy expansivas y no nos gusta que nos obliguen o que nos limiten o que nos prohíban. Y todo eso se fue conjugando para que se entendiera que la solución democrática que abriera la puerta de democracia eran elecciones. Y así fue como con la asesoría de la OEA, se realizaron las elecciones del año 62, donde participaron un grupo grande de candidatos y donde Bosch triunfó. Eso empezó un proceso. ¿Cuántos candidatos? Eran como unos 6 o 7 candidatos. Pero todos eran, salvo la UCN, que tenía un poquito más de arraigo en ciertos sectores. El resto eran candidatos por ejemplo, Jiménez Grullón, candidatos muy localizados. O sea, no eran candidatos populares. Okay. Bosch sí se ganó el espacio, con una política muy inteligente de atracción y de comunicación. Y ellos hicieron esa constitución de la que hablamos en 63, la propuesta de constitución fue del PRD. O sea, el PRD fue el único partido que presentó una propuesta integral de constitución a discutir en la constituyente. Y claro, a discutir se cambian cosas, pero el grueso de los artículos que se propusieron, eso que nos llama la atención y todo el mundo saluda, como aquí, esos los propuso el PRD, Partido Revolucionario Dominicano. Que tenían de candidato Juan Bosch. Así es. En ese sentido, entonces, siguiendo con la continuidad de ese proceso de transformación que vivió nuestro país, en aras nosotros que hablamos de derechos humanos, de esos derechos humanos que venían a implementarse ya en nuestro país a raíz de esa dictadura, ¿cómo se transformó el concepto de orden público en República Dominicana del pasar de un régimen arbitrario a un Estado de Derecho? Bueno, la Constitución del 63 incluía el derecho, la libre expresión, el derecho a los sindicatos, el derecho a asociación, el derecho a partidos diversos, siempre que no violaran la ley. Y eso, lógicamente, influyó mucho en la forma en que se preserva el orden público. O sea, ya yo no puedo considerar que es un delincuente el que diga viva la democracia. Cuando Trujillo sí. No era un delincuente en el 63 el que diga viva mi partido, la UCN o el PRD. En el 63 antes del 63 estaban prohibidos. Antes del 62, que eran las elecciones, estaban prohibidos.
no era una manifestación pacífica, una huelga. El derecho a huelga está consagrado en la Constitución de 63. Todas esas acciones van a hacer cambiar las metodologías de trabajo de las fuerzas del orden. Es decir, ya yo no puedo considerar que es un enemigo porque vayan con un cartel que diga abajo Trujillo. Sin embargo, antes de eso te costaba la vida. Ahora, no fue un proceso parejo. Una cosa es en ciertos campos, en ciertos lugares del interior, otra cosa es en la capital, otra cosa es de acuerdo al jefe y la interpretación que haga, de cómo no se puede indiscriminadamente reprimir y hay que respetar la Constitución. Yo creo que lo principal, las fuerzas del orden antes de la muerte de Trujillo obedecían a Trujillo. Claro, totalmente. Y las fuerzas del orden después de la muerte de Trujillo, poco a poco tuvieron que obedecer al gobierno de turno, Claro. sea Consejo de Estado, sea... Antes de Trujillo la gente dice, no, eso lo quiere el jefe, es una orden. Después de Trujillo dice, la Constitución establece. Ya ahí va un cambio que va calando. Y además, la mayor parte de los miembros de filas del orden eran gente humilde, que sufría la pobreza, que sufría las exclusiones, que sufría el desempleo, luego cuando eran desmovilizados de las Fuerzas Armadas, que vivían en el campo, que veían a su familia sufrir porque no tenía un pedazo de tierra o por lo que fuera. Sí. Todo eso va creando una atmósfera de relajamiento del sistema dictatorial trujillista. Sí. Y así fue como hubo represión al principio, hubo muertos en manifestaciones, se asaltó el local del PRD, se destruyó, imprentas completas fueron destruidas, hubo arrestos arbitrarios, pero todo eso fue pasando. Cuando llegó Bosch estableció un sistema de precisamente de no represión. Por ejemplo, él tuvo una reunión a petición de Wessing y Wessing y de otros jefes militares altos en San Isidro el 16 de julio. O sea, el golpe fue en septiembre, 2 meses antes. Sí. Donde le dijeron los militares, ahí estaba el padre Marcial, y todo, y le dijeron los militares. Marcial Silva. Sí. A un buen amigo. Sí, después le dijeron los militares, mire, presidente, nosotros lo que queremos es que usted vaya contra los comunistas. Cuando aquí lo que había eran 6 o 7 comunistas. Sí. Queremos que usted vaya contra los comunistas y nosotros lo vamos a respaldar. Y Bosch le dijo, aquí no se hizo una revolución democrática como la que estamos haciendo para que yo reprima a unos dominicanos y le permita a otros vivir. Aquí tiene que ser parejo para todo el mundo y yo no tengo que prohibir, mientras no infrinja la ley, pueden tener aquí un espacio y así fue. Libertad política. Libertad política. Claro. Y así fue, y además no pasa nada, claro. Porque había una situación en la cual mayoritariamente la población quería una cierta línea política, no tan radical, sino... Sí, ya se nota el cambio. Anteriormente, yo no lo viví, nací ya en la postrimería, pero decir a Trujillo se le atribuye la muerte tal o tal decisión, muchas veces era incierto, era interpretado. Y eran decisiones locales. Sí. Y algo que me surgió escuchándolo a usted hablar, por ejemplo, ese retrato de Trujillo, que era obligatorio en la casa, la palmita, ¿verdad? Me recuerda a mí al retrato del presidente de la República en todas las instituciones públicas que se mantiene. Al retrato, mire, del arzobispo metropolitano de Santo Domingo en las instituciones de la iglesia. O sea, es una cultura heredada, ¿no? Es una cultura, y una cultura española además, porque no hemos hablado de las raíces culturales de todo esto, pero que el colonialismo y la monarquía española eran muy cerrados. Sí. Y la figura de la reina era sagrada. Absoluta. O sea, era absoluta, eran reyes absolutos. Sí. Por lo tanto, eso también lo heredó. ¿Cuál es la referencia que tenía Trujillo? España. Lo aprendió, creo que... aventajadamente. Exactamente, sí. Así es. Y en base a todo esto, ¿qué lección deja esta transición dominicana para evitar como el retroceso a lo que es la arbitrariedad y poder garantizar los derechos humanos? ¿Qué lección usted entiende que podemos aprender y no olvidar jamás? Sí, bueno, la primera gran lección es que hay que contar con la historia.
aquí El que no la conoce, está obligado a repetirla. Pero aquí eso sería una gran lección que aún hoy hay que explicarla. Por ejemplo, yo tengo un canal de YouTube donde yo hablo de historia y frecuentemente me topo con gente que dice, no, eso son cosas viejas. Hábleme de ahora, de lo que está pasando ahora. Y yo le digo, yo te puedo hablar de lo que está pasando ahora, pero mi misión aquí es hablar de eso que tú consideras viejo, pero yo lo considero tan actual como la actualidad. Sí. Porque las cosas tienen raíces. Y para tú entender un hecho histórico o un hecho político, tienes que ir a la historia de ese hecho político. No puede empezar de cero. La película no empieza por la mitad, empieza por el principio. Y tú tienes que decir, bueno, la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania no empezó con la invasión rusa a Ucrania. Empezó en años antes, cuando derrocan al gobierno constitucional de Yanukovych, creo que se llamaba. Y hay todo un movimiento político que va enfilado contra Rusia. Sí. O sea, aquellos polvos trajeron estos lobos. Y esas son como las causas de los problemas profundo, actuales. Sí. Pero hay una tendencia entre nosotros a querer analizar las cosas sin historia. Sí. Entonces, la primera lección democrática que hay en este caso es que la historia es democrática. La historia hay que leerla, hay que estudiarla, hay que aprenderla y hay que interpretarla. Sí. Ahora, aparte de eso, una lección también importante es que de un régimen cerrado, muy cerrado como el trujillista, no se abre de golpe. Nadie piense que se va a acabar sus efectos de ahora para mañana. Eso es un proceso que pasa por la cultura, que pasa por la mentalidad de la que gente. todavía persiste en muchos Claro, órdenes. puede ser más rápido. Que puede ir de hecho maltratar a las generaciones que ya han crecido en ese sistema, ¿verdad? No. De hecho, ese es un peligro latente. Sí. De que el pasado se disfraza de presente y está ahí agazapado. Por ejemplo, cuando usted ve, así hicieron una película que tenía 3 partes dedicada a este hombre que era el yerno de Trujillo, el playboy. Porfirio Rubirosa. Rubirosa, no sé cómo se me fue el nombre, Rubirosa. Era feo, era un hombre feo, pero que se creía encanto. Se creía lindo. Sabía vender la mercancía. Sí. Bueno, entonces, este hombre han hecho $10 millones, invirtieron en 3 partes, una película dominicana sobre Rubirosa. Entonces, yo me pregunto, ¿no hubiera sido mejor dedicarle eso a gente humilde del pueblo que murió, que se sacrificó, que luchó? Qué inocente pregunta. Sí, exacto. Claro, pero es que es lógico. Sin embargo, son gente que quieren que el pasado no pase. Sí. Que siga vivo. Entonces, yo me voy más allá. Yo diría que conociendo aspectos simples que usted ha mencionado hoy, se podía educar el pueblo en base a, en vez de que nosotros creernos que estamos por debajo de las potencias, nosotros enorgullecernos, ¿verdad?, de todo eso que ocurrió y ver cómo nuestro país salió de todo eso. Y República Dominicana tiene una bella historia. Sí. Tiene una bella historia de rebeldía, de patriotismo, valentía, sí. Está en su hombres y mujeres, sí. Desde nuestro nacimiento como república. Claro que sí. Entonces eso hay que fomentarlo, eso hay que fertilizarlo. Sí, siendo un país pequeño y pobre en ese momento, pero pudimos establecer la democracia. No ha podido con él. Así es. Sí. A mí me gustaría, doctor Acosta, ya que estamos despidiendo, que usted pudiera también promover, porque me parece muy interesante la labor que usted hace en redes sociales a través de su canal de YouTube, para que la gente precisamente que gusta de estos temas y hay que incentivar la historia también lo sigue. Mira, sí, yo tengo hace 5 años un canal de YouTube que tiene unos 15,000 seguidores. Bien. Que por favor, aproveche para poner a eso voy. Este programa, ¿no? Bueno, nosotros se llama Pensar la Historia. Pensar la Historia. Se le da a YouTube el buscador, Pensar la Historia, y enseguida le va a aparecer. Le van a aparecer varias cosas, porque eso también hay un libro que se llama Pensar la Historia, etcétera. Pero ahí te va a ver, se va a dar cuenta que son directas de ese canal. Y ese canal dura, o sea, ese encuentro con las redes dura, lo tenemos martes, miércoles y jueves, a partir de las 9 de la noche hasta las 10. Una hora. Más o menos una hora. Sí. Y ahí nosotros ventilamos temas de actualidad, políticos, económicos, sociales, pero sobre todo históricos. Perfecto. O por lo menos no dejamos pasar la oportunidad
ver la arista histórica de los problemas. Como referente. Muy bien. Agradecemos al doctor Eliades Ignacio Acosta Matos. Ha pasado rápidamente como un rayo esta hora, pero ha sido un gusto, un placer el haber compartido con nosotros, con nuestra gentil audiencia multimedia. Gracias por su sintonía en este día dedicado a la libertad en la República Dominicana y donde quiera que haya un dominicano que valore lo que es vivir en democracia, en armonía, paz, ¿verdad que sí? Les damos a todos las gracias. Hasta el próximo sábado. Dios y la patria nos bendigan.